este tema que nos traen tanto desde una apuesta para el 25 de noviembre, del Día de la No Violencia hacia la Mujer, como nuestra abogada Mary Laura Perdomo. Entonces, inicio diciéndoles que muy importante sería para el 25 de noviembre que nos veamos en la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde hasta las 5, y esta concentración será fundamental y esencial para que mujeres y hombres digamos con mucha fuerza no a la violencia contra la mujer. Y en ese sentido, quiero invitar a Liliana a que nos dé unos conceptos muy claros sobre los términos de igualdad y de no discriminación y todo lo que ella nos quiere traer en este tema, para que ella hoy sea quien nos, en vez de este análisis de coyuntura, nos motive el tema del 25 de noviembre. Feliz tarde para todos y todas. Bienvenida, Liliana. Gracias, Ligia. Aquí veo a varias compañeras ya conocidas, compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy pues queremos es eso, que la participación de todos y todas estemos ligadas en este evento. Es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y necesitamos vernos en los diferentes estamentos virtuales, presenciales, y saber muy bien cuáles son los conceptos que a nosotros se nos, a veces en el día a día, se nos dispersan y no identificamos. Sabemos que la OIT tiene un concepto de discriminación y nos vamos a basar en esos términos y vamos a analizar qué nos lleva en unos minuticos a que realmente nosotros veamos las diferencias que existen y discriminaciones que existen en las mujeres en nuestros sitios de trabajo. Y esas discriminaciones existen porque se ven en diferentes estereotipos. ¿Qué son un estereotipo? Son ideas preconcebidas y que se adoptan en diferentes grupos de personas. Puede ser en tu oficina, en tu grupo familiar, en tu grupo social, etcétera, etcétera. Se justifican como naturales porque realmente son propias de cada grupo. Y las ideas que se nos inculcan desde pequeños y suelen estar muy arraigadas en nosotros y en nuestra sociedad es eso. Son estereotipos que han hecho influyentes las decisiones que se han tomado y se convierten en mensajes que se llevan en generación en generación. Como por ejemplo, ¿cómo se construyen los estereotipos? Observamos un hecho basado en una situación real. ¿Cuál es ese hecho que nosotros generalmente vemos en la discriminación contra la mujer? Por ejemplo, María no puede atender una reunión a las 6 p.m. de la tarde porque a las 5 p.m. tiene que ir a buscar a su hijo al colegio. ¿Sí es? Eso es lo que nosotros observamos. ¿Qué generalizamos? Que en casos específicos como estos se aplican a todo el grupo. ¿Cómo lo generalizan? Todas las mujeres que tienen obligaciones familiares y que no pueden comprometerse con la empresa después de las 6 de la tarde, ¿sí? Son estas mujeres que tienen estos hijos, ¿no? Y que tienen ya temas familiares. Esa es la generalidad de lo que observamos con una persona y la generalizamos con el resto. ¿Y cuál es la consecuencia de este tema? Utilizamos esa generalización para tomar decisiones de grupo. ¿Sí? Y esas decisiones de grupo generalmente son las que llevan a que vean las diferencias y las discriminaciones que nosotros tenemos en el trabajo. Como por ejemplo, no contratar mujeres para ciertos puestos de trabajo porque van a utilizar el tiempo desde las 6 de la tarde o 5 de la tarde para cosas de su hogar o de cuidados en los niños, de sus propios hijos. Entonces es importante que nosotros veamos estos estereotipos que se van construyendo en la sociedad y que se van construyendo en las empresas, y esto va generando esa discriminación, ¿sí? Y estos son los puntos que nosotros estamos realmente analizando y que nos está sucediendo en nuestra sociedad, porque ya hoy en día esto, a pesar de que ya tenemos conceptos de que no debe haber discriminación, de que tiene que haber igualdad, existe y sigue pasando. Lo tenemos, por ejemplo, con las empresas de seguridad. Ustedes saben que hay diferencias en los sueldos de ellos. Hacen la misma función de caja, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa de seguridad tienen la misma función de caja y de ingresos o de seguridad en los transportes, pero ¿qué pasa? Los niveles salariales, que porque usted es mujer le van a pagar menos,
¿sí? Y eso todavía existe en nuestro país y a nosotros nos toca seguir luchando contra estas violencias que existen. Ya después de que nosotros veamos que estos estereotipos realmente existen, el término de la OIT, de la discriminación, es que cualquier distinción, exclusión o preferencia fundada sobre ciertos criterios que tengan por efecto anular, alterar la igualdad, la oportunidad y trato en el empleo y la ocupación, eso se define como discriminación para la OIT. Eso está en el convenio numeral 111 de 1956. ¿Qué necesitamos para que exista una discriminación? Un elemento, un criterio y un resultado. Por eso hablamos de estereotipos, que es donde nos dan los criterios de ciertas situaciones. ¿Qué es un elemento? Pues la distinción o la exclusión, el hecho como tal, para que yo tome una determinación, ¿sí? Un criterio es el prohibido, es el que se basa en qué va la diferencia. Ahorita vamos a mirar qué son esos criterios que los tienen muy dados toda la sociedad y eso es a nivel mundial. Y un resultado, pues es una consecuencia negativa de todo esto que se está manejando para manejar una discriminación. Un elemento, un criterio y un resultado. ¿Cuáles son los criterios generales que existen? ¿Sí? Entonces, que sea por género o sexo, raza o color, la religión, la orientación sexual, la edad, la discapacidad, el origen social y la ascendencia nacional. Estos son los criterios más comunes de discriminación en el trabajo. Y sobre estos criterios es que nosotros analizamos cuando existe una denuncia de discriminación, cuando existe un tema de desigualdad en el tema del trabajo, que esas son las violencias que nosotros vemos en las que existen cuando hay tomas de decisiones de aumentos salariales o ascensos o escoger una función específica, una responsabilidad. Estos son los criterios que se toman para la discriminación en el trabajo. Entonces es importante que nosotros sepamos cuando existe una discriminación, cuál es nuestro criterio. ¿Fue sexo? ¿Fue la edad? Que porque usted no tiene la experiencia, entonces no le damos la oportunidad al nuevo que llega, o porque al contrario, usted es mujer, no tiene derecho a ese cargo porque no va a dar más tiempo, o porque usted ya tiene demasiada edad y no va a responder por eso. Esos son los criterios que realmente uno va como encasillando en el término de lo que es los conceptos de discriminación. Por eso es importante saber, cuando existe una discriminación, saber distinguir entre esos criterios qué es lo que realmente está pasando, cuáles son los hechos, los elementos de ese criterio, ¿sí? Y cuál es la consecuencia negativa de lo que está sucediendo para tenerla clara. Ya ahorita nuestras abogadas obviamente nos darán más el término de lo que está sucediendo, pero queríamos que ustedes supieran todos estos criterios y estas fundamentaciones de lo que es la OIT y los convenios que existen para la no violencia hacia la mujer, hay que aplicarlos y nosotros tener que poder desglosar la generalidad y los estereotipos que tiene nuestra sociedad, poderlos analizar de esa forma y poder sacar una discriminación en concepto. ¿Sí? La violencia hacia las mujeres la visualizamos tanto en el trato discriminatorio en el trabajo, en los contratos laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque quedas en embarazo, porque tienes que ir a cuidar a tus hijos y porque generalmente lo que se venía hablando sobre el cuidado, siempre les dan esa responsabilidad a nosotras las mujeres. Esa es la generalidad. ¿Sí? Y ese es un estereotipo que nosotros tenemos que ir desglosando e ir tumbando de esta sociedad. El tema de no asistir a reuniones extralaborales por el cuidado del hogar. Por eso, esa es la invitación y este es el análisis de la generalidad de los conceptos con la OIT, que no olvidemos que para poder llevar estos casos de discriminación tenemos que empezar a bajar y desglosar las causas y tener obviamente las pruebas de decir, mire, aquí hay discriminación, aquí hay señalación, hay señalamiento simplemente por el hecho de tener alguno de esos criterios de la sociedad. Y en este caso, que en especial es el de la mujer. Por eso la invitación al 25, al Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, para que por favor todos nos acompañen. Muchas gracias, Liliana. Estaremos entonces mañana con esta motivación y estos tips que las mujeres van construyendo desde el mundo laboral para denunciar la violencia hacia la mujer
Y bienvenida Mary Laura, muy buenas tardes. Dejamos entonces a Mary Laura con su espacio, que hoy van a venir unos conceptos que vienen uno a favor y otro en contra, y que más que nuestra abogada que nos hable de ello. Entonces, bienvenida Mary. Hola Ligia, muchísimas gracias. Buenas tardes compañeros y compañeras. Compañera Liliana, muchas gracias por la invitación que nos haces y por la claridad de estos conceptos tan importantes que ya en todos los espacios, independientemente del departamento, del tema que nos recoja, siempre tengamos la perspectiva de género y estemos ubicadas en las fechas conmemorativas de estas luchas tan importantes que han dado los trabajadores y especialmente en este caso las mujeres. Gracias a las personas que se han conectado, hoy las hemos invitado a hablar de dos sentencias recientes de la Corte Constitucional que revisan casos de tutela y que consideramos importantes pues tratar en este espacio del equipo jurídico por ser novedades jurisprudenciales y por darnos algunos tips o algunos elementos de discusión para el trabajo que se está haciendo desde los equipos jurídicos. Entonces, bienvenidas. Yo sé que hemos venido mal acostumbrándolos a tener invitados fuera de las abogadas del equipo jurídico, pero hoy yo les voy a acompañar con las charlas, pero no les moleste que no les hayamos traído invitado especial. Les voy entonces a compartir mi pantalla. Ahí está, confírmeme que están viendo la Liliana, si están viendo mi pantalla, la presentación. Sí, se ve. Sí, perfecto. Listo. Entonces, como les decía, vamos a tratar hoy dos sentencias de la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte Constitucional tiene dos tipos de sentencias. Unas sentencias de exequibilidad, que se van a llamar guión, el número que corresponda y el año en el que sea emitida, que son sentencias en las que la Corte revisa una ley a la luz de la Constitución y dice si esa ley continúa o no en el ordenamiento jurídico. Y vamos a tener otro tipo de sentencias de la Corte, que son las sentencias T, el número y el año en el que fueron expedidas, que son sentencias en las cuales la Corte Constitucional revisó una de las miles y miles de acciones de tutela que le llegan todas las semanas. Ella hace como un sorteo, como el baloto, lo votan, coge una sentencia que es de importancia para la discusión jurisprudencial del país, la selecciona y la revisa para ver si los jueces de instancia resolvieron bien o no. Entonces vamos a ver dos de estas sentencias T, que son de revisión de tutela. ¿Qué encuentro en común en estas sentencias que queremos compartir con ustedes hoy? Que vamos a ver cómo son entidades públicas, es decir, representantes del Estado, los que están violando y poniendo en tela de juicio derechos fundamentales, derechos laborales y el derecho, en la segunda, el derecho a asociación sindical. La primera sentencia que vamos a ver es una sentencia que trata sobre una trabajadora al servicio de un hospital público, y la segunda sentencia va a ser un caso de la Defensoría del Pueblo, tristemente, en contra de una organización sindical que es afiliada a la CUT. Entonces, vamos con la primera. Como les decía, este caso va a tratar de una auxiliar de enfermería, trabajadora auxiliar de enfermería, que estuvo vinculada mediante contrato de prestación de servicios con el hospital, con un hospital público, una empresa social del Estado, en un municipio de Caquetá. Y ella estuvo vinculada durante 20 en total, contratos de prestación de servicios, cada uno por una duración de 1 mes hasta 11 meses, pero seguidos el uno del otro, para prestar los servicios o en el cargo de auxiliar de enfermería. Hay que aclarar que entre cada contrato que le hacían a ella no pasaba más de 1 mes o de 15 días, es decir, estamos hablando de una relación que se mantuvo casi sin solución de continuidad durante más de 6 años al servicio de la entidad. Los derechos que se discuten en esta acción de tutela, tanto para la accionante, que fue la trabajadora, como para la Corte, son el derecho fundamental al trabajo, al debido proceso, a la dignidad humana, a la vida, al mínimo vital y a la estabilidad reforzada por salud y por su condición de madre cabeza de familia. En esta sentencia, ella presenta la tutela porque luego de tener estos 20 contratos consecutivos con la entidad, pero en calidad de prestadora de servicio,
le terminan en julio del año pasado su contrato, alegando que se cumplió el plazo que había sido pactado para el contrato y que simplemente ya no la necesitaban más. Sin embargo, la trabajadora interpone la acción de tutela un mes después de haber sido terminado su contrato, alegando, uno, que ella había tenido 2 accidentes, uno de ellos laboral, en una zona rural dispersa a la que fue en caballo, se cayó el caballo por estar prestando precisamente sus servicios de auxiliar de enfermería, y además que ella es madre, cabeza de familia, y que tiene a cargo 3 hijos, algunos mayores de edad, pero pues que están estudiando o que están en una situación de debilidad manifiesta, por lo cual ella tiene que responder por ellos. Entonces, la Corte Constitucional, ¿qué va a discutir o cuál es el asunto que quiere resolver? Quiere saber si una IPS, una hospital, está violando los derechos fundamentales del trabajo, el mínimo vital, la estabilidad, de una auxiliar de enfermería al terminarle su contrato simplemente porque se cumplió el plazo de ese contrato, pero sin tener en cuenta la antigüedad de la trabajadora, que como les digo en este caso era más de 6 años, que había tenido varios contratos sucesivos y sin considerar o tener en cuenta antes de despedirla su condición especial de salud o su condición de madre cabeza de familia. Entonces, la Corte, en primer lugar, lo que decide es que lo que considera es, uno, que la acción de tutela, digamos, los primeros jueces, los jueces de instancia, le negaron la tutela a la trabajadora, Lucy, era su nombre, es su nombre, le negaron la tutela a Lucy diciendo que ella tenía otro mecanismo judicial para alegar este asunto, que era la justicia ordinaria, que es lo que nos contestan en la mayoría de nuestras tutelas, y que por eso no procedía a la acción de tutela. La Corte dice, sí, puede que ella tenga otros mecanismos judiciales, pero en este caso procede la tutela porque ella está alegando una condición especial de debilidad manifiesta, es un grupo vulnerable, porque es una madre cabeza de familia y porque tiene unas situaciones particulares de salud. En ese caso, el juez de tutela debe amparar, digamos, debe estudiar el asunto de fondo, porque ella no tiene unas condiciones materiales para soportar lo que demora y lo que vale un proceso ordinario laboral. ¿Listo? Entonces, decide la Corte que la tutela sí procedía, sí cabía por ese sentido, que no le correspondía solo al juez ordinario laboral, y ya entrando en el fondo del asunto, la Corte mira 2 cosas principalmente. Uno, la protección del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada. Entonces, acá vale la pena que hagamos como un recorderis. Nosotros siempre, usualmente hemos hablado de estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué se hablaba de estabilidad laboral reforzada? Porque en principio se aplicaba para aquellos trabajadores y trabajadoras con un contrato laboral, con una vinculación laboral propiamente dicho. Sin embargo, en la jurisprudencia decantada de la Corte Constitucional se ha establecido que no importa el vínculo con el cual se encuentra el trabajador, entiéndase, relación legal y reglamentaria, contrato laboral, contrato de prestación de servicios, incluso contrato de aprendizaje, no importa el tipo de vínculo, si la persona tiene un estado de debilidad manifiesta en razón de su salud, tiene una estabilidad en ese tipo de vinculación, sea el que sea. Y en ese momento, entonces, cambia ese nombre que le veníamos dando de estabilidad laboral a estabilidad ocupacional reforzada. ¿Por qué? Insisto, porque no estar atada al tipo de vinculación necesariamente que tenga el trabajador o la trabajadora. Y dice que esta estabilidad deviene de los principios constitucionales de que, uno, Colombia es un Estado social de derecho. Estado social de derecho quiere decir que no solo los derechos están en el papel, están en la Constitución, sino que el Estado y la ciudadanía tienen que tomar todas las acciones necesarias para hacer que esos derechos sean reales en la práctica, que sean efectivos, que sean exigibles, que todo el aparato del Estado, el legislador, la rama se ponga al servicio de que esos derechos sean reales, ¿sí? También está el principio de la igualdad material, es decir, que vale la pena dar un trato diferente a los diferentes con tal de compensar un poco las desigualdades que ellos tengan en sus condiciones de vida y en su acceso real a los derechos. La protección al trabajo en todas sus formas, porque el derecho fundamental al trabajo que está en la Constitución dice se protege el trabajo en todas sus formas, es decir, no solo aquellos y aquellas que tienen un contrato laboral.
Y el deber también de solidaridad social, que quiere decir que todos estamos al servicio de amparar o de proteger los derechos de los más débiles, de los que no tienen acceso en igualdad de condiciones a algunos derechos. Y entonces la Corte recuerda, digamos, a las sentencias valiosas en el sentido, aparte de otro tema que ya les voy a decir, es valiosa en primer lugar porque recuerda todo el alcance de la estabilidad ocupacional reforzada. Entonces dice que se entiende por este derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada para todo individuo que tenga una afectación en su salud, que sea una situación que puede considerarse como una circunstancia de debilidad manifiesta y en consecuencia esa persona podría ser objeto de discriminación por el solo hecho de tener su salud mermada, digamos. Y que en ese sentido le da una estabilidad, una cierta estabilidad en cualquiera que sea su tipo de vinculación y en efecto el fuero de salud genera que la persona que presta ese servicio pueda mantener en ese empleo para tener el sustento que requiere. Entonces, ¿cuáles son los criterios, recuerda la Corte, para reconocerle, o sea, cuáles son los criterios que conlleva la estabilidad ocupacional reforzada? Se trata de una persona en debilidad, en una situación especial de salud, de debilidad de salud. 2, que el empleador o contratante tuviera un conocimiento previo de esa debilidad o de esa estabilidad. Y 3, que la desvinculación no tenga otra causa objetiva, otra causa justa, digámoslo. Entonces, este caso es importante, compañeros y compañeras, porque ustedes les llegan consultas todos los días de compañeros, de trabajadores no afiliados o afiliados a nuestro sindicato que dicen yo tengo estabilidad laboral y ustedes tienen que hacer este checklist, por llamarle así. Ustedes tienen que corroborar si esa persona de verdad tiene un estado de debilidad manifiesta que le impida desempeñarse normalmente y no es como nos llegaban a nosotros trabajadores, no, es que yo tengo gastritis. No, pues la mayoría de personas tenemos gastritis y eso no nos da estabilidad. Tiene que ser algo que nos afecte en nuestro normal funcionamiento en el trabajo. 2, que el contratante debe tener conocimiento previo de esa situación. Esto es fundamental. Y 3, que la razón por la que le terminen no sea objetiva, que no sea porque usted incumplió gravemente sus obligaciones, que no sea porque usted no está capacitado para el cargo o alguna razón diferente a, por ejemplo, que se terminó el plazo. Bueno, sí, se terminó el plazo, pero ya se había terminado 20 veces y aún así usted me mantuvo en el trabajo. Esta vez me termina porque estoy débil. Hay una discriminación manifiesta. ¿Listo? Eso frente a, digamos, el recorderis que hace esta sentencia de la estabilidad ocupacional reforzada. Y en segundo lugar, lo otro importante que tiene esta sentencia es que recuerda los requisitos jurisprudenciales para considerar que un contrato de prestación de servicios no es tal, que es una falsedad, una máscara, que en el fondo están cubriendo una relación laboral, que es lo que nosotros llamamos el contrato realidad, porque así lo establece la Constitución Política en su artículo 53. Entonces, dice la Corte, reiterando mucha jurisprudencia, y dice, no, mire, en ciertos casos nosotros, incluso como Corte Constitucional, vamos a tener que reconocer que ahí había un contrato laboral. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos requisitos, esas características? El contrato de prestación de servicios en una entidad pública no puede utilizarse para, digamos, solo se puede utilizar para actividades relacionadas con la administración o con el funcionamiento de la entidad. Es un contrato con persona natural, pero para actividades que no se pueden hacer con personal de planta, o sea, con el personal que está vinculado como servidor público. Debe solo firmarse para personal que deba tener unos conocimientos muy especializados, unos conocimientos específicos. 2, el contrato solo puede hacerse por el término estrictamente indispensable, es decir, por el plazo concreto en el que se necesitan esas actividades específicas. No puede ser, digamos, a término indefinido. Y no puede ser para funciones públicas que son de carácter permanente en la entidad, ¿sí? Porque ahí se configuraría el criterio de la subordinación, que es precisamente un criterio que define que ya exista un contrato laboral y no un contrato de prestación de servicios. Entonces, la Corte reitera estos requisitos, que es súper importante que ustedes los tengan en cuenta. Se los dejo en la presentación también. Van a ver mi presentación muy cargada de letra y de texto, pero es para que ustedes tengan estos elementos después de mi charla. Yo sé que yo hablo rápido, entonces puede que
que se les escapen algunas ideas. Dos, reitera la Corte y dice, el Consejo de Estado también ha insistido con esto muchísimo, y es que el contrato de prestación de servicios solo puede ser en entidades públicas, y pues también en privadas, solo puede ser para labores ocasionales, extraordinarias, accidentales, o que temporalmente exceden la capacidad organizativa y funcional de la entidad. Es decir, si usted está ante una actividad en la empresa, si usted lo contrataron en el hospital, con un contrato de prestación de servicios, pero su labor no es ocasional, ni extraordinaria, ni accidental, sino que por el contrario es permanente, del giro ordinario de las labores del hospital, siempre se requiere, usted realmente está ante un contrato laboral y no ante un contrato de prestación de servicios. Y otro criterio importante es que las labores que preste un prestador de servicios no pueden ser iguales o equiparables a las que prestan funcionarios públicos. Si usted es auxiliar de enfermería, no puede estar prestando con un contrato de prestación de servicio las mismas funciones que está prestando un auxiliar de enfermería que tiene un vínculo legal y reglamentario o que tiene un contrato laboral con el hospital, para el ejemplo que traemos. Y el último criterio que recuerda la Corte es que si estamos hablando de contrato de prestación de servicios, pero son muchos y son sucesivos, uno tras del otro, eso es una pista clave para determinar que estamos ante un contrato realidad y se puede declarar todos los derechos que se derivan del contrato realidad. ¿Listo? Hasta ahí espero que vayamos claros. Si tienen preguntas, igual ahorita hacemos una ronda de preguntas porque sé que es un montón de información. Y en concreto, la sentencia lo que hace es reiterar el caso de auxiliares de enfermería en hospitales públicos. Esta sentencia va a ser muy importante para la labor, especialmente los sindicatos del sector salud, un sector que ahora debería ser prioritario para el Estado, pero que claramente no lo es. Entonces dice la Corte, en el caso de auxiliares de enfermería contratados en hospitales públicos o incluso privados, dice, las características de las funciones que se contratan hacen presumir que estamos hablando de una labor subordinada y de dependencia, salvo que el hospital logre demostrar otra cosa, que pues usualmente nunca lo logra. Dice, hay una presunción entonces de que si usted está prestando servicios como enfermero o auxiliar de enfermería, estamos hablando de que se presume que hay una subordinación. Porque usualmente va a estar recibiendo instrucciones u órdenes de los médicos. Van a ser ellos los que van a orientar cómo debe prestar usted su servicio. Es decir, usted no es ni autónomo, ni independiente, ni super especializado. Recuerda la Corte también que las labores de un auxiliar de enfermería no pueden considerarse como esporádicas en una entidad de salud, sino que por el contrario son labores propias de carácter permanente, pues es una labor necesaria para que se preste el servicio público de salud. Recuerda la Corte también que la regla general es que un auxiliar de enfermería es subordinado, por lo que la subordinación en este caso de esos cargos en los hospitales o en entidades de salud se presume. Se presume quiere decir que usted, si lo alega en la justicia, no lo tiene que probar. El que tiene que probar el contrario es su empleador, es la entidad, es el hospital. Dice la Corte entonces esto que es muy importante. La labor de un auxiliar de enfermería es fundamental para el normal funcionamiento de un hospital. Y es una función que no ha sido correctamente valorada por las entidades públicas pese a la necesidad de su servicio. Se insiste en relegar la vinculación a simples contratos de prestación de servicios con los cuales están vulnerando los derechos laborales y fundamentales de las auxiliares de enfermería. Voy a decir las porque tenemos que reivindicar el contenido de género en esta profesión, donde estamos hablando de que la gran mayoría de personas que prestan sus servicios como auxiliares de enfermería o enfermeras son mujeres. Dice entonces la Corte que es súper importante garantizar los derechos y reconocer que el sector de las auxiliares de la enfermería ha sido precarizado, incluso cuando la ley ha dicho lo contrario y que tienen que vincularlas laboralmente. Y por último, entonces, recuerda la Corte que, entonces eso frente a la labor de auxiliar de enfermería y el reconocimiento de su contrato de realidad en una entidad pública que preste servicios de salud. Y por otro lado, la Corte examina la
la calidad de esta trabajadora como madre cabeza de familia. Entonces, la Corte dice también, no cualquier persona que tenga hijos va a ser padre o madre cabeza de familia. Hay unos criterios específicos que deben cumplirse. Entonces, también se los dejo acá en esta grafiquita para cuando ustedes necesiten estudiar un caso así. En primer lugar, para que usted sea reconocida como madre cabeza de familia, debe asumir la responsabilidad completa de su hogar de carácter permanente. O sea, no es porque este mes yo pague los servicios, ya soy madre cabeza de familia, no, sino que es permanente que usted es la responsable de su hogar. Dos, que debe haber un incumplimiento de las obligaciones del padre. Es decir, usted tiene que ser la única persona que responda por su mantenimiento y el de sus hijos o personas enfermas o adultos mayores a cargo. Y tres, que no exista, un apoyo amplio, sustancial de otros miembros de la familia. La Corte reitera esto porque finalmente lo que va a decir es que le concede la acción de amparo a la trabajadora, le reconoce la existencia de un contrato laboral real, un contrato de realidad, o sea, desvirtúa que se tratara de un contrato de prestación de servicios y la protege no con base en su situación de debilidad por salud, no le reconoce estabilidad laboral en salud porque no cumple con los requisitos que ha establecido la jurisprudencia, pero sí le reconoce una situación especial de protección constitucional por ser una madre cabeza de familia. ¿Listo? Con eso terminaríamos ese caso y paso al otro caso en unos 10 minuticos para que alcancemos a dar tiempo de debatir sobre los dos casos y de que ustedes formulen preguntas, si les parece. El segundo caso es un caso en el que la Corte revisa una acción de tutela de un proceso interpuesto por la Defensoría del Pueblo en contra del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Para resumirles el caso, si nos ubicamos en este cuadrito que les tengo acá, primero, 25 trabajadores y trabajadoras de la Defensoría constituyen una organización sindical. ¿Cómo la constituyen? Con 11 miembros, con 11 trabajadores de la Defensoría vinculados mediante relación legal y reglamentaria, es decir, empleados públicos de la Defensoría, y los otros 19, estoy haciendo mal el cálculo, bueno, pero la otra parte de los miembros que fundan el sindicato están vinculados mediante contrato de prestación de servicios. Volvemos al mismo tema de contrato de prestación de servicios. Entonces, apenas se constituye este sindicato, la Defensoría, en una actitud totalmente contraria a su función constitucional, demanda la constitución del sindicato para que el sindicato sea liquidado y disuelta su personería jurídica, sobre el argumento de que los sindicatos solo se pueden constituir con trabajadores vinculados mediante contrato laboral, o en este caso, relación legal y reglamentaria. Este proceso es un proceso laboral, ustedes lo saben, es un proceso sumario de liquidación de personería jurídica de organización sindical. El juez laboral en primera instancia dice, no le damos razón, el sindicato se puede constituir con trabajadores independientemente de su tipo de vinculación. La Defensoría apela, va a segunda instancia y el Tribunal Superior de Bogotá dice, efectivamente, el sindicato se puede constituir con trabajadores independientemente del tipo de vínculo que tengan, todos los trabajadores tienen el derecho a asociarse y confirma que el sindicato está bien constituido. La Defensoría del Pueblo, no contenta con este ataque que está haciendo a la asociación sindical, interpone una acción de tutela contra la sentencia del tribunal y esta tutela va a la Corte Suprema de Justicia y en primera y segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia la Corte le dice, no, Defensoría, usted está mal, ellos sí pueden hacer un sindicato con trabajadores con diferente tipo de vinculación, tanto relación legal y reglamentaria como contrato de prestación de servicios, y por tanto está bien constituido ese sindicato. Y el caso, digamos que quedó así resuelto hasta hace varios años, hasta 2014, que el caso había terminado así pacíficamente. Pues este año nos encontramos la semana pasada con la gran sorpresa de que la Corte en su sorteo cogió esta sentencia y la quiso revisar. Y la Corte entonces decide revisar este caso en el que está, por supuesto, el demandado es un sindicato de la CUT, Ascender,
y la Corte dice, bueno, yo voy a mirar, voy a revisar este caso para determinar si el Tribunal Superior de Bogotá, cuando resolvió a favor del sindicato el proceso de disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica, estuvo bien al considerar que los trabajadores que prestan sus servicios con contrato de prestación de servicios pueden fundar un sindicato de una entidad pública como la Defensoría. Eso es como lo que se va a debatir la Corte. Y la Corte llega a unas interpretaciones bien cuestionables, la verdad, para nuestro gusto. Entonces la Corte dice, lo primero es recordar que sí, que el derecho a asociación sindical es fundamental, que está muy bien, que puede ejercerlo cualquier tipo de persona trabajadora, que el Estado no puede intervenir en esta Constitución, que los sindicatos son libres de constituirse como lo quieran, que salvo con los límites que les pone la ley. Pero dice la Corte en esta sentencia, que para nosotros es nefasta, dice, pero recordemos que la ley estableció 4 tipos de organizaciones sindicales de primer grado. Ustedes recordarán, sindicatos de empresa, sindicatos de industria, sindicatos gremiales y sindicatos de oficios varios. Ahí van a ver en la diapositiva la definición, no me quiero detener en esto, pero básicamente lo que le dice la Corte a SENDEP, o pues para todos los sindicatos de este estilo, es cuando usted hace un sindicato de empresa en una entidad pública, usted debería tener mínimo 25 trabajadores, pero esos trabajadores deben ser trabajadores en el sentido restrictivo del término, es decir, solo vinculados laboralmente con la entidad para que puedan hacer un sindicato. Los trabajadores con contrato de prestación de servicio, muy bien, chévere que se afilien, pero ellos no pueden fundar un sindicato y no pueden afiliarse a un sindicato de empresa en este caso, de una entidad pública como la Defensoría, porque ellos no tienen una vinculación propiamente como trabajadores, según la Corte, sino como prestadores de servicio, que son otro tipo de vinculación diferente. Entonces, la Corte, con esta interpretación nefasta y súper restrictiva, llega a las siguientes conclusiones. Dice que los fundadores de un sindicato deben tener características comunes, tanto de interés como de tipo de vinculación. En el caso de sindicato de empresa, deben tratarse de trabajadores con condiciones homogéneas, porque según la Corte, eso es lo que dice el Código Sustantivo. En ese caso, dice que para constituir un sindicato de empresa en el sector privado, los 25 afiliados pueden ser de varias profesiones o oficios, pero deben prestar sus servicios en la misma empresa y tener la misma modalidad contractual. Este es el pedazo en el que la Corte se sale de cualquier precedente y dice ahora que para ejercer el derecho a asociación sindical uno tiene que tener un contrato laboral, lo cual no es cierto, es una mentira, es una gran falacia que ya había sido desvirtuada hace muchos años y que para nosotros implica un grave retroceso en la interpretación del derecho a asociación. Quiero recordar que este caso ya tenía un precedente muy importante que casualmente es de mi querido sindicato al que estoy afiliada, Sintra ONGs, porque cuando Sintra ONG se constituyó por allá en el año 2006, se constituyó también con trabajadores con contrato laboral y con trabajadores que tenían contrato de prestación de servicios. Cuando lo fuimos a inscribir, el Ministerio del Trabajo dijo, no pueden hacer un sindicato así porque las personas con contrato de prestación de servicios no se pueden sindicalizar. Ese caso lo llevó Sintra ONGs al Comité de Libertad Sindical de la OIT en Ginebra y el Comité de Libertad Sindical regañó a Colombia, regañó al gobierno colombiano y le dijo claramente, pueden afiliarse a un sindicato cualquier persona trabajadora independientemente del tipo de contrato que tenga, llámese contrato laboral, funcionario público, empleado público, aprendiz, pensionado, lo que quieran, si es trabajador o trabajadora, es decir, si vive de su trabajo, puede afiliarse a un sindicato. Con estos dos casos que les he traído para su estudio, para ponerles al día, pues digamos, ahorita pueden hacer las preguntas que consideren, pero yo haría como algunas recomendaciones o análisis previos. Uno, es que es importante para que ustedes resuelvan estos casos en los que la persona tiene debilidad manifiesta, en los que quieren alegarse estabilidad por salud, en los que quiere ocupacional, perdón, en los que quieren alegarse casos, por ejemplo, de
de que se le reconozca la calidad de trabajadora, cabeza de familia, de madre, cabeza de familia, o en los que se quiera reconocer el contrato realidad con estas entidades, uno, que ustedes le digan a los trabajadores: guarden prueba de todos los contratos que firman. Los trabajadores somos muy descuidados con eso y usualmente no guardamos copia de los contratos que estamos firmando. Dos, que guarden prueba de cuáles son las funciones que realizan, quién le da órdenes, a qué horas entra, a qué hora sale de trabajar, a dónde lo mandan a viajar, qué funciones le toca desempeñar. Tres, que si es una situación de estabilidad ocupacional, pues que usted sea responsable de asistir a sus citas médicas, de tener copia de su historia laboral, de tener todo muy organizado y además de notificar al empleador si usted tiene una enfermedad, si usted está tomando medicamentos, si usted tiene restricciones médicas, si usted tiene incapacidades. 4, para el caso de los contratos de prestación de servicios, es súper importante que las organizaciones sindicales insistamos en pedir acuerdos de formalización laboral a las entidades públicas, sobre todo, es decir, que pidamos que los trabajadores que están con contrato de prestación de servicios sean vinculados de planta a la entidad, y que ustedes como sindicato también estén afiliando a todos los trabajadores y trabajadoras independientemente del tipo de vinculación que tengan. Y bueno, con eso yo terminaría entonces la presentación que les traía preparada para hoy y abriría una ronda de preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. Quien quiera intervenir puede levantar la mano o abrir su micrófono. Yo. ¿Sí? ¿Quién digo yo? Buenas Erika. tardes. Erika Jaime, ¿cómo estás? Adelante, Erika. Bien, gracias. Bueno, ante esta situación, esta última sentencia de la Corte Constitucional que nos acabas de exponer, constituye una enorme amenaza para las organizaciones sindicales, en el sentido de que abre la puerta a casos que estamos viendo en este momento que se han tornado ya como el modus operandi, que es el hecho de demandar convenciones colectivas, demandar la legalidad de los acuerdos colectivos, demandar la legalidad de las personerías jurídicas. Ante esto, ¿qué acciones, y ante una sentencia como la de este talante que acabas de exponer, que emitió la Corte Constitucional, qué acciones se pueden tomar desde lo sindical? Porque nosotros estamos agotando todas nuestras acciones, nuestros recursos como organizaciones sindicales en contratar abogados, en hacer una serie de cosas que nos dejan como otro tipo de lucha al lado y concentrarnos en unos temas jurídicos prácticamente. ¿Qué habría entonces para hacer, no sé, ya yo creo que a nivel nacional, con una corte que tiene esos criterios tan restrictivos, qué nos queda para hacer en lo internacional? Vale, Erika, muchas gracias por tus comentarios y precisamente yo por eso traté de terminar con una diapositiva de recomendaciones, porque es duro darles a ustedes solo malas noticias. En todo caso, hoy les expuse 2 sentencias de tutela, una muy favorable, digamos, reconociendo la deuda con derechos que se tiene para las auxiliares de enfermería en los hospitales públicos, y otra que es un paso atrás. Y pues recordemos que la Corte Constitucional tiene 9 salas de revisión de tutela, y mientras una está dando una sentencia muy avanzada, la otra está dando una sentencia muy regresiva. Entonces, pues hay chance todavía y es un poco también de suerte a quien le corresponde. Lo que yo quisiera decir para el caso, por ejemplo, de los contratos realidad ante falsos contratos de prestación de servicios, el movimiento sindical ha hecho una gran labor. En las diapositivas van a ver, en todo el texto que les puse, van a ver varias sentencias en las que la Corte Constitucional ya ha reconocido contratos realidad, ya ha establecido los criterios para su reconocimiento y ha ordenado reintegros y ha ordenado a las entidades varias acciones. Esto, por supuesto, ha sido también resultado de la lucha sindical. Los sindicatos han promovido en muchas ocasiones en sus pliegos de peticiones ampliaciones de planta, establecimiento de plantas temporales, formalización de la planta de personal, y esto ha sido un logro sindical. Se ha logrado en el SENA, se ha logrado en la misma Defensoría, se ha logrado en hospitales públicos, y esto pues es como una de las acciones principales que se puede promover. Primero, interponer las querellas por
por abuso de contratos de prestación de servicios o otras formas de vinculación que escondan contratos laborales ante el Ministerio del Trabajo y en el trámite de la investigación proponer acuerdos de formalización laboral. Esto si quieren en otra charla podemos tocarlo con mucha más calma, cuál sería la estrategia y cuáles son los pasos a seguir. Si ustedes así lo piden, podemos en otra charla profundizar de eso, pero esta es una forma. 2, promover litigios estratégicos, como tú decías, vale la pena interponer estas tutelas, obviamente aquí habría que tener o estabilidad ocupacional reforzada, o casos de madres cabeza de familia, o casos parecidos, pero se pueden interponer acciones de tutela, o si no, procesos laborales ordinarios para que se declare los contratos realidad. Entonces, eso serían algunas recomendaciones. ¿Alguien más quería intervenir? Sí, yo, Orlando Montenegro. Adelante, compañero. Buenas tardes. Una duda que tengo. En los servidores, en el sector educativo estatal, en el Estatuto Disciplinario Único, hay una parte que se habla de la ignorancia supina, que es el desconocimiento básico de las normas que todo funcionario debe conocer, y de lo contrario, pues le aplicarían esa ignorancia supina y vendrían las sanciones. La pregunta es la siguiente, con respecto a eso, se está hablando en el ejemplo de la tutela de una entidad hospitalaria estatal. Los administrativos de esas empresas estatales que saben que están contratando mal, que saben que no deben de hacerlo, que no les está permitido por la normatividad y lo hacen, no cabe una sanción para ellos de tipo pecuniario o económico. Y la verdad que no sé si se habrá dado, eso pues la verdad no se publica. Y en el ejemplo que le voy a colocar, está dado hasta dónde se ha llegado por parte de la Secretaría de Educación. Yo soy docente, pertenezco a la CUT Meta. Y a uno cuando el pensionado recibe su notificación de pensión, lo primero que le dicen, si quiere demandar, tiene tantos días. Es decir, que ellos saben que están liquidando mal las pensiones y aún así incriminan o conllevan al docente pensionado a que tiene que demandar. Eso, vuelvo y repito la pregunta, ¿eso se puede demandar la mala administración o la aplicación de la contratación y digamos de la información con respecto a eso? Sí, compañero, muchísimas gracias por intervenir y por estar atento a nuestra exposición. Claro, por supuesto, digamos, en la CUT se han hecho varios talleres, varias clínicas jurídicas, varias publicaciones tratando este fenómeno del uso fraudulento de contrato de prestación de servicios en entidades públicas. Hemos hecho incluso cartillas escritas sobre algunas de las estrategias que nosotros recomendamos, que la CUT recomienda. Dentro de ellas están las que ya les dije, acuerdos de formalización laboral, querellas ante el ministerio, promoverlo mediante la negociación colectiva, demandas laborales, pero también está, por ejemplo, interponer denuncias disciplinarias en contra de los dominadores o de los ordenadores de gasto en las entidades públicas. Incluso también hemos propuesto interponer denuncias penales, aunque esto me ha dicho eso, pero denuncias en la fiscalía por los delitos de peculado por destinación oficial diferente, porque en este caso la mayoría de trabajadores que están vinculados mediante falsos contratos de prestación de servicios, el presupuesto que sale es de un presupuesto de las entidades públicas que se llama presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión no debería estarse gastando en un gasto que es permanente y que es del giro ordinario de la labor social de la entidad, por decirlo así. Entonces, son otras estrategias, pero para nuestro gusto, lo que usted dice, compañero Orlando, efectivamente, podrían estar incursos en una falta disciplinaria por actuar en contra de la ley y del precedente jurisprudencial que les es su obligación aplicarla, por supuesto, en la forma de vinculación de las entidades. Gracias. Con gusto, compañero. ¿Alguien más quiere intervenir, preguntar, comentar? ¿Quién aparece como Redmi quiere intervenir?
Perfecto. Como nadie más está solicitando la palabra, entonces yo creo que con eso quedamos. Recuerden que la grabación de esta charla va a estar subida en la página del equipo jurídico CUT-CTC. Pueden acceder por medio de la página de la CUT al enlace del equipo jurídico o entrar directamente a la página equipo jurídico CUT-CTC. Ahí van a encontrar todas las charlas que hemos hecho todos los martes a la 1 de la tarde. Esta también va a estar publicada muy pronto y les voy a enviar, si quieren, por el mismo chat de esta conversación, la presentación, la diapositiva que utilicé el día de hoy. Ahí van a encontrar las sentencias que pueden servirles para argumentar un caso como este y los requisitos que deben cumplirse para ser reconocida como madre cabeza de familia, para ser reconocido como con estabilidad ocupacional reforzada, para reconocerse un contrato de prestación de servicios o no en la realidad. Entonces yo, si Ligia está por ahí, le devuelvo la palabra. No, Mary Laura, no la escucho por ahí. Buenas tardes, compañeros, a todos. Muchas gracias, Mary, por acompañarnos y por el compromiso que siempre ha tenido con nosotros. Importantes temas para tenerlo presente. A todos los compañeros, muchas gracias por este espacio, Mary. Y no, estaremos en contacto hasta el próximo martes. Mary, muchas gracias. Perfecto, Miriam, gracias. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Ya se pueden ir a almorzar tranquilamente, va a pasar la siesta y ya les paso por el chat de este Zoom la presentación. ¿Listo? Entonces, antes de irse... Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, feliz tarde para todos. Gracias, buenas tardes.